Y profesora, hoy vamos a hablar de uno de los momentos más importantes de la historia del Perú, la reforma agraria de 1969. Para entender por qué fue beneficiosa, primero debemos recordar cómo era el país antes del gobierno de Velasco. El Perú de ese tiempo fue un país feudal, donde cerca del 1% de la población tenía poder sobre el 80% de las tierras cultivables en el Perú. Al campesino, al indio que trabajaba en estas haciendas, no se le trataba con dignidad que merece, sino no se le pagaba, pero a cambio se le daba un pedazo de tierra para su consumo, del cual disponía de pocas horas para poder cultivar o trabajar. El problema no era únicamente económico, sino también social. El sistema de haciendas mantenía relaciones de dependencia y exclusión que afectaba a millones de peruanos. Por eso, cuando el 24 de junio de 1969 Velasco anunció: Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, no solo se modificó la propiedad de la tierra, sino que también se buscó devolver dignidad a los trabajadores del campo. Empecemos por lo más importante, la dimensión social. En este caso, la reforma agraria buscó una dignificación hacia el campesino que trabajaba en estas haciendas, buscándola convertir en una persona ciudadana con derechos y ya no una persona o tal vez objeto o peón que podría ser en una hacienda. Exacto. Además, se redujeron las barreras sociales heredadas de la época colonial. La presencia del Estado comenzó a llegar a zonas rurales, donde antes era prácticamente inexistente, ampliado el acceso a servicios básicos como educación y salud. Eso permitió una mayor integración de las poblaciones campesinas a la vida nacional. Hito político, la reforma agraria significó el fin del poder absoluto que tenía este pequeño grupo de familias que cambiaban el destino del país a su antojo. Gracias a la reforma se pudo democratizar el acceso a la política pública. Bien, existe un argumento estratégico importante. En aquellos años, diversos movimientos guerrilleros crecían en América Latina. Al impulsar cambios desde el Estado y entender por qué de las demandas campesinas, la reforma ayudó a reducir tensiones sociales que podían derivar en conflictos más graves. En la parte económica, hay que ser sinceros, pudo haber sido mejor. Lamentablemente, la reforma de Velasco Alvarado no estuvo bien planificada ni planteada. Pudo ser mejor, claro que sí, pero también hay que ver el panorama completo. Antes de la reforma se buscaba la creación de un mercado interno. ¿Qué quería decir esto? Que al darle propiedad a los indios y campesinos, se buscaba que ellos sean consumidores en este nuevo mercado, eran capacidad de consumo. Que algunas cooperativas tuvieron problemas de gestión. Sin embargo, la reforma rompió con la concentración de la tierra y eliminó estructuras poco eficientes que dificultaban la modernización agrícola. Además, sentó las bases para una agricultura más diversificada y con mayor participación de pequeños productores. Conclusión, ¿la reforma agraria fue buena para el Perú? Absolutamente, porque no podemos poner por encima de la dignidad humana la producción de algunos más sacos de arroz, azúcar o etcétera. Perú actual, con todas sus fortalezas y desafíos, es un país muy diferente al de antes de 1969. La reforma ayudó a terminar con un sistema de exclusión que afectaba a millones de personas y contribuyó a construir una sociedad más democrática e inclusiva. Profesora, por acompañarnos, esperamos que este análisis le haya ayudado a comprender por qué la reforma agraria de 1969 continúa siendo un tema fundamental para entender el desarrollo del Perú.